mensual del Colegio de Pediatría del Estado de México. A nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México de Toluca y de nuestro capítulo de Coacalco, le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes y por esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra sesión mensual de noviembre a cargo del doctor Eduardo Javier Barragán Pérez, que nos acompaña esta noche con el tema de abordaje del niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El doctor es pediatra y neurólogo pediatra, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México y profesor titular del curso universitario de Neurología del Hospital Infantil de México, así como presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Nos honra y estamos muy orgullosos de permanecer aquí junto a todas las personas que están junto a nosotros en el Colegio de Pediatría. Y le dejo el micrófono, doctor. Muy amable, gracias. Buenas noches, doctor Víctor. ¿Será posible que reactivemos su audio al doctor Eduardo? Solamente que lo abra él, ya está habilitado. Gracias, doctor. Listo. No se escucha, doctor Eduardo. No. ¿No puede activarlo, doctor Eduardo? No, no le escuchamos aún. Ya, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me Sí, doctor. escuchan? Perfecto. Pues muchas gracias, un honor para mí estar con ustedes aquí, con todos ustedes, un placer. Ana Lilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes y voy a compartir. No, no escuchamos, doctor. ¿No me escuchan ahí? Ahí ya, ahí sí. Y nomás déjame... es que... A ver. ¿Ya se está viendo ahí? Sí, nada más falta ampliarla como presentación. Bueno. Sí, gracias. Bueno, muy buenas noches. Ya estamos, ¿no? Les agradezco muchísimo por estar aquí. Digo, Ana Lidia me pidió que pudiéramos hacer una
pues hablar, ¿no?, sobre el trastorno por déficit de atención, y vamos a tratar de cubrir toda una serie de, pues toda la visión que se tiene sobre el trastorno por déficit de atención, tocando algunas de las situaciones y sobre todo los esquemas de tratamiento actual. Y algo de lo que a veces es muy interesante es todo esto que hemos venido pujando para que se puedan hacer diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos desde el pediatra, ¿no? Y no tener que esperar a ser evaluado por un subespecialista. Sobre todo porque hoy consideramos que en México, ¿no?, por lo menos hay un metaanálisis muy interesante del doctor Guilherme de hace algunos años, donde se considera que entre el 5 y el 7% de la población, la Secretaría de Salud considera que el 5% de la población de niños y adolescentes tiene trastorno por déficit de atención, lo cual hace una gran cantidad de pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Y sobre todo ahora en la pandemia, donde muchos niños que estuvieron en línea incrementaron, exacerbaron o se observó las manifestaciones sintomáticas de estos pacientes, ¿no? Esto es mi conflicto de intereses porque vamos a hablar de varios de los tratamientos farmacológicos. Y bueno, yo trabajo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ahí tengo ya 26 años en el hospital y donde he conocido a muchos de ustedes. Y bueno, algo que es muy interesante es que actualmente tanto el CIE-11 como el DSM-5 han logrado establecer el mismo nivel diagnóstico que se conoce como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Antes había algunas discrepancias en ese sentido y hoy definitivamente el hecho de que se pongan de forma conjunta nos permite poder establecer una homogeneización sobre el proceso diagnóstico. Algo que fue muy interesante y que pasó desde mayo del 2013 es que el trastorno, cuando se hizo la modificación sobre el DSM-5, vino la modificación dentro de la categoría que se llamó como trastornos del neurodesarrollo. Esto es muy interesante porque los trastornos del neurodesarrollo son caracterizados por, uno, que presentan un retraso de desviación de la maduración clínica desde muchos de los procesos neurocognitivos que se vienen dando. Y esto lo que va manifestando es que se van a ir dando fenomenológicamente cambios a lo largo de la vida del niño, a diferencia de los trastornos psiquiátricos como antes se pensaba. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, un niño que tiene trastorno obsesivo compulsivo se puede lavar las manos 30 veces a los 4 años, 30 veces a los 12, 30 veces a los 50, ¿no? No hay una modificación de la expresión de la sintomatología. A diferencia de esto en el trastorno por déficit de atención, por un lado sabemos que las manifestaciones se van dando dependiendo el medio ambiente donde se desarrolla y por eso de manera muy interesante en la pandemia, muchos de los pacientes con inatención o con hiperactividad exacerbaron sus síntomas, sobre todo al estar expuestos a todas estas modificaciones ante los aspectos académicos que se tenían. Y la otra es que a veces es muy factible ir viendo cómo la sintomatología cambia. Por ejemplo, hoy sabemos que hasta un 30% de los pacientes con trastornos por déficit de atención van a tener un trastorno del lenguaje. Mucho de lo que vemos como pediatras en el consultorio de estos niños entre los 3 o los 4 años de edad, que van manifestando trastornos de lenguaje y que van empezando a manifestar dificultades atencionales, de repente definitivamente vemos cómo se exacerban al momento de llegar a los 4 o 5 años con las incapacidades para poder poner atención. Es muy interesante porque siempre hay un cierto impacto sobre los procesos de atención y de ganancia de habilidades en el aprendizaje, lo cual se hace muy importante. Y algo que es fundamental entender es que dentro de los trastornos del neurodesarrollo siempre existe un traslape de la sintomatología de los diferentes síntomas. Es por eso que a veces es tan difícil diferenciar pacientes que están dentro del espectro autista, trastorno por déficit de atención, hoy lo que se conoce como trastornos de desintegración sensorial, trastornos motrices, trastornos de sueño. Entonces, generalmente en el trastorno por déficit de atención, sabemos que hasta un 70-80% de los pacientes tendrán comorbilidades. Probablemente lo que vemos más común son pacientes con problemas de atención y problemas de aprendizaje, lectoescritura, pero no es raro que también compartan problemas sensoriales, donde hay dificultades en la degustación del alimento, hay una gran selectividad.
les molesta el ruido, de repente no toleran que les corten el pelo, que tienen problemas sociales o problemas con la regulación de sus conductas. Por ejemplo, los preescolares pueden volverse muy irritables y son parte de la misma fenomenología del trastorno por déficit de atención. Sabemos que hay algunos factores ambientales que lo contribuyen a su expresión y te lo vamos a ver. Y es muy interesante porque en la gran mayoría de los trastornos del neurodesarrollo casi siempre hay un predominio masculino, ¿no? Interesante porque se piensa que probablemente tenga que ver ciertos factores sobre genéticos. Aquí es lo que decíamos de este overlap que se puede ver con problemas de atención, de conducta, aprendizaje, y que es muy importante entender y establecer el diagnóstico en cada uno de estos niños, porque eso es lo que le va a dar la personalización de su diagnóstico y por lo tanto la personalización de ese tratamiento multimodal que se propone que se realice con ellos. El trastorno por déficit de atención, hoy sabemos que es un trastorno neurobioquímico a nivel cerebral que afecta el metabolismo de los principales neurotransmisores. A inicios de la década de los 80 se pensaba que nada más era el sistema dopaminérgico. Hoy sabemos que también hay un involucro del sistema noradrenérgico, del sistema serotoninérgico y probablemente de algunos otros factores, ¿no? Y siempre está este fenómeno muy interesante epigenético donde hay más de 50 genes que se han relacionado con el trastorno por déficit de atención y que dependiendo la cantidad y la carga que yo tenga junto con los procesos ambientales, va a venir la expresión fenomenológica y la severidad del trastorno. Es muy interesante porque antes nada más o de repente uno puede pensar que un niño con problemas de atención nada más va a tener problemas de aprendizaje, pero hoy sabemos que también muchos de estos niños tienen problemas conductuales, ¿no? Y que algo que se llama y que se ha visto muy frecuentemente en TDAH y se habla desde hace 5 años, que es el trastorno de la disregulación emocional, donde son niños que explotan fácilmente, son niños irritables, que de repente no logran ajustarse a las demandas sociales y que a veces son mandados a psicología porque se piensa que puede tener un problema más de crianza y en realidad hay un fenómeno biológico que está manifestando este proceso, ¿no? Y de repente, ¿no? Pues mucho de lo que vemos son niños con una gran hiperactividad, que casi siempre es muy interesante ver que la mayoría de ellos son varones, ¿no? Y que pues, se la pasan todo el día moviéndose. Entonces, en la pandemia vimos una exacerbación y muchos de los papás que no creían en los colegios que los niños eran un poco activos, pues ahora ya no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Interesantemente, creo que los pediatras, ¿no? Nos enfrentamos contra esto cuando llega el niño al consultorio después de 5 minutos, uno le dice al niño lotería, ¿no? Porque ya rompió el jarrón, la tabla, ya me rompió el juguete, ¿no? Entonces, son niños que son súper hiperactivos y que, bueno, esto es fácilmente de ver en la fenomenología de estos trastornos, ¿no? Ahora, de manera interesante, el TDAH es algo, perdón, que se ha escrito desde hace ya muchos años. La primera descripción fue probablemente la más conocida, la de 1902 por el doctor George Steele, donde hizo una primera descripción sindromática de los 3 síntomas principales y ver cómo se ha modificado a lo largo del siglo pasado y de este siglo, donde probablemente una de las situaciones más importantes fue la que describió Clemens en 1956, cuando dijo que había una disfunción cerebral mínima. Y luego ya empiezan los DSMs, donde pasan de la reacción hiperkinética al trastorno por déficit de atención, hasta que hoy se conoce como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad con diferentes presentaciones. Y que es muy importante poder decir, el niño tiene un TDAH de presentación inatenta, de presentación combinada, de presentación indeterminada, sobre todo porque eso también a veces me ayuda mucho a establecer los tratamientos, ¿no? Varios de los mitos y realidades que tenemos, ¿no? Y que son muchísimos, pues es que el TDAH no existe, que es un problema en la crianza, que es una lesión cerebral, que se tiene que hacer un electroencefalograma para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, hoy sabemos que es un trastorno neurobiológico, que los factores de crianza pueden tener que ver con la expresión, pero no con la producción del problema. No hay una lesión cerebral demostrable, ahorita lo vamos a ver, más bien parece una disfunción de la activación de ciertos circuitos cerebrales. Sigue sin haber un biomarcador. Ni el electroencefalograma, ni la tomografía, ni la resonancia magnética de cráneo pueden determinar que un niño tiene TDA o no. Y esto, afortunadamente, sigue abriendo
la necesidad de un buen clínico que al revisar el caso y conocer al niño pueda hacer el diagnóstico, ¿no? Antes, cuando yo empecé a estudiar esto hace 20 años, se pensaba que el TDA se acababa en la adolescencia y sabemos que hasta el 60% permanece de forma crónica, por lo que no es raro observar que muchos de los padres tengan síntomas que llamamos síntomas residuales del trastorno por déficit de atención. Existen muchísimos mitos sobre los fármacos que desafortunadamente hace que de repente los médicos generales, los pediatras, sean de los primeros que detienen el uso de los fármacos. Y ahorita vamos a hablar mucho de ellos para que vean que al final del camino son medicamentos bastante seguros y que nos pueden ayudar. Tenemos 3 síntomas medulares, ¿no? Que es la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, que no tienen que estar presentes los 3. Puede estar presente nada más la inatención sin hiperactividad e impulsividad, que es mucho más frecuente ver esto en niñas, o en niños que normalmente se ve el tipo combinado donde hay problemas de atención, hiperactividad e impulsividad. A veces lo que es más difícil de tratar y de convencer es cuando es un niño muy brillante y muy inteligente, que el único problema que va manifestando es la hiperactividad e impulsividad tan importante que van teniendo. Entre los grupos de síntomas no tenemos varios, ¿no? Que son bastante frecuentes, pero lo más importante entender no es estos síntomas, sino los impactos que puede ir teniendo a lo largo de la vida. Y como les decía, en el estudio de Guilherme, el metaanálisis demostró que por lo menos el 5.29% de la población está afectada de niños y adolescentes, ¿no? Lo cual tiene una gran afectación. A lo largo de la vida, los síntomas o la fenomenología se va modificando. Probablemente la hiperactividad e impulsividad caen en la gran mayoría de los casos después de la adolescencia, y lo que más suele perdurar a largo plazo es la inatención. Y esto es muy interesante porque y por eso es importante pensar que es el trastorno de neurodesarrollo, porque en el adolescente se va a ir cambiando y va a ir teniendo dificultades sobre procrastinación, va a tener dificultades sobre cómo se va ajustando a las demandas cotidianas de su medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es la modificación que se hizo en el 2013 por el DSM-5, donde pasó trastornos del neurodesarrollo y donde, por ejemplo, podemos ver que muchos de los pacientes que tuvieron trastorno por déficit de atención en la infancia siguen teniendo manifestaciones en los adolescentes, ¿no? Ahora, imagínense todas estas situaciones, ¿no? De por sí difíciles en la pandemia, pues la vimos muy exacerbadas. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero tuvimos muchísimos casos de adolescentes con grandes dificultades, con problemas de gran irritabilidad, problema del manejo entre los padres y una serie de situaciones muy difíciles que la verdad se complicaron. Y que hoy sabemos que el trastorno por déficit de atención no tratado en términos generales suele asociarse con problemas de mayor accidente, con problemas de no terminar o irles mal en la escuela, dificultades o incremento en el riesgo de sustancias, de uso de sustancias, ¿no? Y problemas en las relaciones de pareja. También hay que decir que en el adulto se siguen manifestando y varios de nosotros seguimos teniendo el trastorno por déficit de atención, donde en general se observa con problemas, con esos problemas de organización, con problemas de alcanzar objetivos, con problemas en las relaciones de pareja o relaciones sociales, y en general con un incremento tanto de problemas emocionales como de problemas en el abuso de sustancias. Entonces es muy importante poder establecer los diagnósticos, ¿no? También estos pacientes suelen tener mayor desempleo, suelen cambiar mucho más fácil de empleo, y es muy interesante porque en la mayoría de los casos la gran mayoría siempre le echan la culpa a los demás, ¿no? Y eso es algo que tenemos que y se puede mejorar a través del tratamiento especializado. Y también, como decíamos, tienen más problemas, ¿no? A nivel de accidentes, suelen tener más impactos. Vean las estadísticas donde se ven más problemas a este nivel, y que es muy interesante porque también los adultos pueden ser tratados y de manera también muy interesante con los mismos medicamentos que se pueden dar. Ahora, estas situaciones nos hacen ver que el hacer un tratamiento del trastorno por déficit de atención no solo modifica y mejora las condiciones del sujeto, sino definitivamente mejora en las condiciones de la familia y de la sociedad. Entonces es muy importante. Y sí nos impacta, por lo tanto, a todos, ¿no? Hay mayores problemas de crianza, se pueden generar mayores problemas de violencia intrafamiliar. Habrá que decir que en la pandemia un incremento hasta de 4 veces en la violencia intrafamiliar. Se tuvo mucho más problemas para mantener, por ejemplo, en estas familias situaciones de laborales, ¿no? Se incrementaron el abuso de sustancias, sobre todo de alcohol y sustancias psicoactivas.
tuvieron mucho más problemas de ansiedad y depresión, que eso a su vez repercutió en las condiciones de pacientes con trastornos por déficit de atención que de repente se exacerbaron o que por alguna causa no pudieron recibir su tratamiento. Entonces iban bastante bien y de repente tuvieron un rebote de las manifestaciones en ese sentido, ¿no? Hay factores ambientales que se han relacionado con la presentación del trastorno por déficit de atención. Muchos de los pediatras y de la gente que de los neonatólogos siguen viendo esto, ¿no? Sobre todo partos prematuros. Hoy sabemos que a nivel mundial hay un incremento en el nacimiento de partos prematuros, que esto genera factores de impacto motrices al inicio y que después se van manifestando como un trastorno por déficit de atención. El tabaquismo materno, el consumo de alcohol, también se puede dar una manifestación. Ahora, aquí lo más importante es tratar de diferenciar, sobre todo en niños prematuros, en niños que estuvieron en UCIN, en niños que tuvieron problemas de ventilación, saber que lo que estoy viendo no es un proceso de falla tensional junto con un problema motriz secundario, una lesión cerebral versus un trastorno por déficit de atención. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación? Por los pronósticos y los tratamientos que podemos ofrecer en estos pacientes. Como platicábamos, el trastorno por déficit de atención es un problema de efectos epigenéticos, donde se han expuesto estos fenómenos genéticos y que, por ejemplo, un parto prematuro o tener dificultades al nacer puede disparar el fenómeno que va a afectar el desarrollo. Aquí podemos ver un cerebro, aquí vemos, aquí estaría el ojo, aquí está la nuca, es un corte sagital y sobre todo de donde se ha implicado, o por lo menos de las cosas que se han visto más implicadas en este problema, es la corteza cingulada anterior, arriba del cuerpo calloso. En la parte de la corteza cingulada dorsal vemos la cognición y la emoción. Y estos son fibras muy ricas dentro de la producción de dopamina. Aquí tenemos una figura donde yo veo una neurona, la neurona presináptica, la neurona posináptica. Sinapsis sabemos que es el espacio virtual que existe entre las dos neuronas, y las vesículas que contienen en este caso la dopamina. Cuando viene el estímulo eléctrico, lo que se hace es una activación de la vesícula para que se pegue y libere la dopamina a través de una molécula que se llama sinaptina 25, que cruce y active los receptores dopaminérgicos. Y después esta dopamina será recogida otra vez por el transportador de dopamina para ser reutilizada en la producción de nuevas vesículas y poder mantener así de esta manera el circuito. De manera interesante, por ejemplo, se ha visto que depende mucho de la cantidad de receptores. De los primeros receptores dopaminérgicos que se vieron afectados fue el DRD4 y el DRD5. Y entonces lo que a mí me toca es que si de repente tengo una sinaptina 25 muy lenta o tengo pocos receptores de DRD4 o, por ejemplo, tengo un transportador de dopamina que barre rápidamente la dopamina, todo eso lo que impacta es una menor activación de los circuitos por el proceso dopaminérgico. Siempre aprovecho esta diapositiva para decir cómo funcionan los estimulantes. Básicamente los estimulantes lo que hacen son tres cosas. O sea, los estimulantes como medicamentos como Ritalin, Tradea, Butronin, Concerta, lo que hacen es, uno, favorecen la activación de la sinaptina 25, lo cual permite la liberación más rápida de la dopamina. Dos, aumentan, ¿no?, la unión de la dopamina con los receptores dopaminérgicos posinápticos. Y tres, favorecen o enlentecen el transportador de dopamina, lo cual hace todo esto que haya mucho más dopamina a nivel de la sinapsis y se mantenga más activo el proceso. Esos son algunos de los genes que se han implicado. Hay muchísimos, como les decía, más de 50. Y bueno, en el Hospital Infantil de México logramos fundar, ¿no? Inauguramos la unidad de neuroinvestigación tecnológica de IVAGA, donde hemos venido trabajando con todo el equipo que ven ustedes aquí sobre imágenes funcionales a nivel cerebral. Con la doctora Pilar Díez, que es la jefa del departamento, la doctora Silvia Hidalgo, que es la física, y nuestros técnicos que nos han venido ayudando. Uno, para poder ir viendo a través de un sistema que es el sistema VOLT, cómo el sistema nervioso central se va especializando a través de una prueba que se llama MOXO, que te la vamos a ver, y cómo vamos a lo largo de los minutos cada vez haciendo una mayor especialización de la activación,
que esto se ve afectado en pacientes con trastornos por déficit de atención. Después, un poco empezamos a hacer, tenemos el primer atlas tractográfico del Sistema Nervioso Central de Niños Mexicanos, que lo pueden bajar de forma gratuita en la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, donde ya hemos descrito algunos de los sistemas, y esto lo hicimos a través de los tensores de difusión, que eso lo que me permite es medir la integridad de las fibras nerviosas en un cerebro vivo y me permite ver la activación que está teniendo estas fibras, ¿no? En estos pacientes. Y estuvimos investigando sobre algunos de los circuitos neurológicos, sobre todo en trastorno por déficit de atención, y publicamos hace algunos años ya con la doctora Pilar Díez y la doctora Silvia Hidalgo, cómo se ve la activación en un niño con un cerebro que no tiene problemas atencionales y poder ver la disminución en la cantidad de fibras que se ve en un paciente con trastorno por déficit de atención. Esto no quiere decir que tenga estructuralmente una menor cantidad de fibras en los circuitos, sino que no se están logrando activar por esta deficiencia que se tiene desde el punto de vista genético en cómo están funcionando los circuitos a nivel cerebral. Y vean cómo se ven las diferencias, sobre todo esto fue algo que describimos, el tracto frontocerebeloso en pacientes inatentos y cómo hay una gran disminución de los tractos a diferencia de lo que vemos en otras alturas. Algo que también permite medir, se puede medir en la velocidad a la cual van las sustancias y podemos ver que a diferencia de los pacientes controles, la velocidad a la cual van muchos de los estímulos a nivel cerebral son muy rápidos, por lo tanto desorganizados, y que eso puede ser unas explicaciones por qué estos pacientes de repente no logran mantener una concentración. Todos estos estímulos no logran organizarlos y por lo tanto no inhiben varios de los estímulos que van impactando el proceso de funcionamiento. Ahora, interesante porque cuando lo seguimos a un año con tratamiento farmacológico, no solo demostramos que no hay una reducción neuronal ni un daño cerebral, sino que también observamos que hay un impacto sobre la regeneración del funcionamiento cortical. Y esto es muy importante siempre que lo platico, porque no solo el dar un tratamiento farmacológico, que sigue siendo la piedra angular en el tratamiento del trastorno por déficit de atención, ayuda a mejorar los síntomas de manera muy rápida, sino que estoy favoreciendo que el cerebro se pueda activar, se pueda conectar de mejor manera. Y hoy varios estudios han demostrado que por lo menos un tratamiento de 2 años puede asegurar que haya mucho menores síntomas residuales en la etapa del adulto. Por lo tanto, trabajar en la niñez, trabajar mejorando la sintomatología de este paciente le va a asegurar tener un mejor futuro. Y a diferencia de lo que puede pasar en un músculo, si yo pongo a trabajar y que puede aumentar el tamaño, pero en el momento en que dejo de hacer ejercicio vuelve a regresar a su tono normal, en el cerebro toda esta conectividad neuronal, una vez que se establece, no se va, se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, definitivamente que creemos que cualquier estrategia terapéutica, desde una terapia, dar omegas, ahorita lo vamos a hablar de los fármacos, definitivamente puede ayudar a mejorar el funcionamiento y la sintomatología de nuestros pacientes. Aquí vemos otro caso con una activación muy interesante y cómo se regula la velocidad del funcionamiento a nivel de los circuitos cerebrales, lo cual uno lo observa en general después del primer mes de tratamiento, donde el paciente puede empezar a lograr cosas que no podía, no mantener la atención, resolver problemas, tener mejores situaciones de memoria, etc., etc., etc. También hemos seguido estudiando y es interesante porque en muchos de los problemas de neurodesarrollo vemos el mismo problema de activación de los circuitos neuronales. Y esto definitivamente hoy lo estamos estudiando para saber qué podemos hacer para adelantarnos en el proceso de activación neuronal en los circuitos y favorecer que desde los primeros 2 años de vida podamos mantener este proceso de manera mucho más estable. Ahora, dentro del tratamiento del TDA, ¿no? Que sigue siendo de repente como una situación, pues que da mucho miedo porque seguimos sin tener muchos tratamientos en médicos de primer contacto, ¿no? Y de repente hay muchos miedos. Hoy sabemos que el tratamiento es un tratamiento multimodal, es un tratamiento integral, donde se personaliza dependiendo no solo el diagnóstico del trastorno por déficit de atención, sino las características de comorbilidad para establecer el tratamiento. Interesantemente, lo primero que tengo que hacer es una intervención psicosocial primaria,
que se llama psicoeducación, que es explicarle a los papás que esto que tiene el niño es por un problema neurobiológico que está determinando la fenomenología, las características de su comportamiento o la forma de aprender. Yo siempre digo a los papás, es como yo que soy miope, ¿no? O sea, yo no pedí ser miope, ¿no? Soy miope, eso dificulta algunas características de mi vida, no tiene que ver por la crianza o si me dieron o no me dieron de comer algunas cosas, simple y sencillamente así es, y se puede obtener un tratamiento que me ayuda a funcionar mucho mejor. Existen otra serie de tipos de terapias que son todas estas que ven aquí, y evidentemente, dependiendo el síntoma principal, no si es un problema conductual, pues probablemente la terapia cognitivo-conductual, si es un problema netamente de aprendizaje, la rehabilitación pedagógica, si son procesos o estrategias de funcionamiento de organización, una terapia neuropsicológica, y en general se pueden plantear las intervenciones farmacológicas de forma conjunta, como son los estimulantes y los no estimulantes. Dentro de los tratamientos que existen hoy actualmente tenemos metilfenidato, atomoxetina y lisdexanfetamina, que son los únicos tratamientos que están establecidos para el tratamiento del trastorno por déficit de atención. Hay muchos otros fármacos que se utilizan de repente y que seguramente ustedes lo han visto, como son antipsicóticos atípicos como la risperidona, la elidipiprazol, la olanzapina, fármacos antiepilépticos como carbamazepina, valproato, la motrigina. De repente se dan un montón de tratamientos, pero básicamente los tratamientos que están indicados en el trastorno por déficit de atención son metilfenidato, atomoxetina y lisdexanfetamina. Y dentro de la mayoría de las guías a nivel mundial y de la Liga Latinoamericana para el Trastorno por Déficit de Atención, probablemente el de primera opción sea el metilfenidato. No es la primera. La idea general del tratamiento farmacológico es normalizarlo. Dentro de los estimulantes es muy interesante porque tenemos estos 3 estimulantes, que es metilfenidato de acción corta, Ritalin, Tradeo, Butronin, metilfenidato de acción larga, como Ritalin, LEA, Tradea, LP, y metilfenidato Oros, que es Concerta. Al final los medicamentos son exactamente lo mismo y lo único que se modifica es el tiempo de acción, el tiempo que está en el cuerpo y cómo se va liberando a lo largo de las primeras horas del día para mantenerse, ¿no? Hoy, bueno, teníamos en México lisdexanfetamina, que era Vyvanse, que desafortunadamente desde más o menos marzo, abril de este año, Takeda ya no lo siguió, estableciendo en México, no se puede encontrar ahorita, es muy difícil, hay en todo el mundo, menos en México, esperemos que regrese pronto. Y en los no estimulantes está la atomoxetina, Aitaidet o Estratera, o Macenus, y guanfacina de acción larga, que esperemos que llegue el año que entra, que es Intunir. También a veces se puede tratar con clonidina, que es el catapresan, pero que también está agotado y no existe actualmente en México. Y el otro es modafinil, modiodal o sus variantes, que México es el único país en el mundo donde está autorizado el uso de modafinil para el tratamiento del trastorno por déficit de atención en adolescentes y adultos. A diferencia de metilfenidato, que es un estimulante de la atención, modafinil es un estimulante de la alerta, mejora el estado de alerta, favorece que está más despierto el paciente y a veces esto puede ayudar a mejorar su funcionamiento. Siempre me encanta poner esta foto porque la señora Rita nunca se imaginó cuando le pusieron Ritalin, su esposo muy amable le puso Ritalin, toda la controversia que iba a generar a nivel mundial. Interesantemente, ella tenía un problema senil, demencial, y entonces buscando un tratamiento que ayudara a mejorar el funcionamiento cognitivo, encontraron metilfenidato, ¿no? Y entonces, aquí lo que intentamos establecer dentro del tratamiento es explicar este comportamiento en base a los procesos biológicos y saber que esta modificación biológica se puede establecer a través de tratamientos farmacológicos ayudándolo, ¿no? Muchas de estas, nomás le voy a pasar rápidamente, son las guías, ¿no? Dentro de las guías NICE, que probablemente son las guías del Reino Unido, que son de las guías más reconocidas, hoy y en general todo el mundo no establece que el tratamiento para preescolares con el trastorno por déficit de atención, esto es niños entre 2 y 5 años de edad, lo primero con lo que hay que empezar es con un programa de entrenamiento educativo para padres, tratar de establecer estrategias y finalmente se podría llegar a utilizar en niños mayores de 4 años metilfenidato de acción corta, donde puede ayudarnos a establecer mucho, tanto mejorías en el lenguaje como establecer procesos de atención inmediata en muchos de estos pacientes.
En escolares, definitivamente, la primera línea de educación y entrenamiento para padres, y después se puede intentar el fármaco. En general, metilfenidato y lisdexanfetamina son las primeras líneas, al igual que en adolescentes, donde sobre todo en adolescentes el metilfenidato de acción larga o la lisdexanfetamina, por el efecto y el tiempo de acción, normalmente sean los medicamentos que más se llegan a utilizar, sobre todo porque el adolescente que sale temprano de casa y regresa anoche, se puede mantener un efecto hasta de 12 horas de acción, y son los mismos que se utilizan para adultos. Nosotros publicamos un artículo en el Boletín del Hospital Infantil de México cuando hicimos el primer consenso latinoamericano para el trastorno por déficit de atención, donde establecimos que por lo menos en países latinoamericanos la primera estrategia farmacológica que se debe intentar, o dentro de las primeras líneas de tratamiento, es metilfenidato. Dependiendo las características del paciente y dónde quiero ubicarlo, lo puedo ubicar con metilfenidato de acción corta, larga o muy intermedia. Algo que es muy interesante es que la mayoría de los estudios han reportado que el poder del efecto, esto es, cuántos pacientes que yo trato van a responder con metilfenidato, básicamente es 0.9, o sea, es altísimo, tanto con lisdexanfetamina como con metilfenidato, prácticamente 9 de cada 10 pacientes van a tener una respuesta, y es una respuesta rápida. Aquí en general, ahorita lo vamos a ver, lo más importante es cómo inicio y cómo le voy dando pautas de tratamiento a estos pacientes, y que pueden ser iniciados del consulto del pediatra. La atomoxetina tiene una potencia del efecto de 0.6, y los tratamientos alternativos caen por debajo del 0.5 al 0.4%, como lo vamos a ir viendo ahorita. Dentro de los estimulantes, ¿no? La primera opción, como decíamos, es metilfenidato. La recomendación es empezar 1/3 de la dosis. Entonces, la dosis ideal de metilfenidato, de Ritalin, de Concerta, de Tradea, de Butronin, es 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Entonces, probablemente empezar a 0.3 miligramos kilo día con una dosis matutina, darme una semana, 10 días, ajustar a 0.5, 0.6 y luego tratar de subir a 1. Casi siempre los pacientes inatentos, sobre todo en niñas, de manera muy interesante, responden ante dosis más bajas, probablemente de 0.5. Los TDAHs combinados en general requieren de dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso para mejorar. Y es lo mismo dar un metilfenidato de acción larga que 3 tomas de metilfenidato de acción corta, que eso lo hacíamos hasta el año 2000, de manera muy interesante. En el año 2000, hasta el año 2000 nada más había Ritalin, y a partir del año 2000 empieza a haber los estimulantes de larga acción. Primero se forma Concerta, que lo hace el doctor Swanson, donde hay una liberación de 12 horas. Esto provocaba algunos problemas de sueño en algunos pacientes, y el mismo doctor Swanson pasa del sistema OROS, que es Concerta, al sistema SODAS, que es el sistema de Ritalin LA, para tener un efecto de 8 horas en pacientes muy sensibles. Algo que es muy interesante en los estudios, sobre todo hay un estudio en los Estados Unidos que hizo el doctor Swanson, que se llama el MTA, que ya tiene más de 25 años haciendo el seguimiento de pacientes, es que el uso de metilfenidato por más de 2 años en esos pacientes no ha demostrado tener un impacto sobre la talla y el peso final de los pacientes, no favorecen la presencia de crisis convulsiva o epilepsia, no generan ni disminuyen problemas cognitivos, ¿no? Y en general, a nivel de procesos crónicos, tienen un alto perfil de seguridad. Algo de lo que se pensaba antes es que, no se han asociado con adicciones, no se asocia con el hecho de que el cerebro se vuelva flojo y después de algún tiempo de su utilización, ya no pueda funcionar, ¿no? Ni en realidad es un medicamento que, dentro del punto de vista de seguridad a largo plazo, es muy seguro tanto en niñas como en niños, ¿no? El uso de adolescentes. Y algo, como decíamos, de la adicción es muy interesante, ¿no? Los adultos que no son tratados con TDA, que tienen la sintomatología de impulsividad, tienden a tener más, o a favorecer o presentar más problemas de adicciones a más corta edad y de mayor forma. Por ejemplo, el consumo de tabaco se da más tempranamente, entre los 11 y 12 años, y por más de media cajetilla al día, versus pacientes tratados con metilfenidato, lisdexanfetamina, al igual que el uso de alcohol o de drogas, ¿no? No se ha encontrado una relación
donde el consumo de estos medicamentos haga una reacción cruzada, o si empecé con Ritalin, luego me voy a cambiar a cocaína. No hay ningún estudio que lo haya demostrado. Entonces, también eso es una gran seguridad. Y algo que se ha visto es que los pacientes que logran funcionar mejor en el colegio, que logran mantener las relaciones sociales, al final son pacientes o individuos con una estructura de personalidad más valiosa y que por lo tanto tienen menos problemas conducto emocionales que los pueden llevar a otros problemas, ¿no? Básicamente, esta gráfica lo que demuestra es que Ritalin tiene un efecto de 3 a 5 horas, promedio 4 horas de duración. El Ritalin LA suele tener 8 horas de duración y Concerta tiene 12 horas de duración. Lisdexanfetamina 14 horas. Esto es más o menos lo que explicábamos del mecanismo de acción. Ese es el sistema SODAS, donde se libera el 50% primero de la dosis y luego se libera otro 50% de la dosis 4 horas después. Y el sistema OROS, que tiene un recubrimiento de la cápsula, donde tiene el 22% de la cápsula de metilfenidato de acción rápida, que es lo que se libera de manera inmediata, y el 78% lo va a hacer a lo largo de las próximas 12 horas. Por lo tanto, es un mecanismo como de pistón, donde va cayendo el agua y se va a ir liberando paulatinamente el efecto, y se mantiene de una forma muy sostenida por 12 horas. Entonces, un Concerta de 18 miligramos, lo que tiene es 4 miligramos de metilfenidato de acción corta y 14 miligramos los va a distribuir en 12 horas, a diferencia del Ritalin LA, donde libera el de 20 miligramos, libera 10 miligramos, y después de 4 horas libera otros 10 miligramos. Y más o menos así se mantiene la curva, como ustedes pueden ver. En naranja está el Concerta, en azul está el Ritalin de liberación prolongada y en morado 3 dosis de liberación inmediata. ¿Para qué me sirve conocer esto? Porque definitivamente uno como pediatra que va haciendo la medición del tamaño, sabe si come el niño, no come el niño, qué dificultades, puedo tratar de jugar o establecer cuál es el mejor medicamento para mi paciente. Si mi paciente nada más necesita, por ejemplo, un tratamiento para mejorar en la escuela, pero en casa no tiene problemas, probablemente puedo utilizar Ritalin o metilfenidato de acción larga o inmediata. Incluso durante la pandemia, para los niños que siguen en línea, que les cuesta mucho trabajo y que de repente se levantan y a los 10 minutos ya están en la clase en línea, probablemente el tomar Ritalin, Botronino, Tradea, o sea, de metilfenidato de acción corta, me puede ayudar muchísimo. Hace un efecto muy rápido, en 10 minutos tengo el efecto y que me permita sostenerme en las horas de clase para que el niño pueda funcionar bien. Y esa es una tabla donde se demuestra que a lo largo del tratamiento no hay una modificación importante en la talla final, a veces en el peso hasta en un 15%. Hay algunos estudios que hicimos junto con el doctor Juan Carlos Reséndiz en el Hospital Infantil de México. Es un estudio que hicimos multicéntrico, evaluando la seguridad de Concerta, donde demostramos que en pacientes de población mexicana hay una muy buena tolerancia y el funcionamiento puede ser ideal. Lisdexanfetamina, nada más para que lo sepan, es un profármaco. Esperemos que regrese en enero o febrero a México. No es un profármaco de lisdexanfetamina donde se libera el principio activo que es de anfetamina y para liberarse tiene que activarse a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Es absorbido netamente a nivel del tracto gastrointestinal y se tarda más o menos 1 hora en liberar. Entonces es un medicamento que no se ve el efecto tan rápido, se empieza a observar 1 hora después, dura 12 horas y después de esto empieza a caer el efecto, ¿no? Se puede administrar con cualquier cosa, funciona igual que metilfenidato, ¿no? Tiene un mejor efecto sobre norepinefrina y bueno, en general las cápsulas que había y los efectos que podíamos ver en todos esos aspectos. Bueno, se estudiaron, no hay un head-to-head en estos casos, pero hay varios estudios del doctor Toghill donde demostró que probablemente la lisdexanfetamina era un poco superior a Concerta en el manejo de la impulsividad y más o menos para la atención era muy similar, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el Hospital Infantil de México, está publicado en Salud Mental, donde tuvimos la primera experiencia en México y Latinoamérica con el uso de la lisdexanfetamina. Es un estudio cuasi experimental y fue muy interesante porque algo de lo que demostramos es que, por ejemplo, por lo menos en niños mexicanos, de la dosis que se proponía o que se dan en los anglosajones, en los europeos, los mexicanos necesitamos 1/3 de la dosis de inicio. Somos mucho más sensibles a la utilización de los estimulantes. Por lo tanto, la recomendación
tanto con metilfenidato como lisdexanfetamina como con atomoxetina, es empezar con dosis mucho más bajas. Interesantemente también hicimos algunos estudios donde también se puede utilizar en niños con problemas de atracones, con problemas de obesidad, modificando la impulsividad de los pacientes con TDA y obesidad, y puede funcionar bastante bien, ¿no? Y la atomoxetina, ¿no? Que es un estimulante, es un no estimulante que funciona sobre norepinefrina, no es tan específico, por lo tanto puede tener algunos problemas. Y normalmente nosotros la recomendamos cuando los estimulantes no son eficaces, cuando hubo una deficiencia de respuesta, o no hemos tenido, o hay muchos efectos secundarios, ¿no? Donde le ha quitado mucho el apetito, hay muchas manifestaciones de ansiedad, puede ser una excelente propuesta. Es un tratamiento bastante adecuado para el paciente que presenta dificultades, sobre todo en la noche muy temprano. Pacientes que tienen tics o que tienen enuresis también puede funcionar bastante bien. Y fue el primer medicamento probado por la FDA para el tratamiento de mantenimiento. Funciona básicamente sobre noradrenalina y se mantienen los niveles de dopamina, y esto es una exposición a 2 años donde se va observando cómo a lo largo del tiempo van mejorando los síntomas. Ahora, a diferencia de lo que pasa con los estimulantes, donde puedo obtener la mejoría de los síntomas en las primeras 2 semanas, a veces con atomoxetina me tengo que esperar hasta 6 semanas para poder ver los efectos en los 3 síntomas, ¿no? Me voy un poco más rápido para tener un poco de tiempo para preguntas. Hicimos un estudio igual en el hospital, ¿no? Que publicamos con un grupo de residentes del hospital, y donde demostramos también la seguridad y eficacia de la atomoxetina. Algo muy interesante es que de repente mucha gente les va a preguntar, doctor, no le quiero dar tratamiento, quiero darle CBD, que hoy está muy de moda, ¿no? Si le damos cannabis para el TDA, si le doy flores de Bach, si le doy té de huipilo, de guayaba, lo paro a correr, ¿no? Entonces, es muy interesante porque se hicieron una serie de estudios por el grupo de Unitairis, que es el grupo europeo sobre el TDA, para demostrar de todos los tratamientos que existen alternativos, realmente cuál es la eficacia, ¿no? Y de manera muy interesante, aquí pueden ver de todo, ¿no? Entre las terapias y todo, el único que ha demostrado una potencia del efecto de 0.4, 0.5 es la administración de ácidos grasos omega 3 a dosis mayores a 1 gramo al día, y que básicamente el impacto que tiene mayor es sobre la inatención. Y, por ejemplo, es un estudio muy interesante de JAMA, donde demostraron que al final del camino la administración de fármacos era muy importante. Nosotros tenemos un artículo publicado en el Journal of Attention Disorders, donde demostramos que efectivamente los omegas a dosis de 1 gramo pueden mejorar los síntomas de inatención. En general no tienen grandes impactos sobre los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Y esto es lo que les decía de Unitairis, ¿no? De repente, cuando vieron que pues, es difícil tener la normalización, de repente es dudoso, que podría existir otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces se hicieron una serie de estudios, y de 2.847 estudios publicados, cuando empezaron a ver cuáles estaban bien hechos y todo, quedaron con 54. Y de estos, lo que se vio es que mientras más incrementa el número de ensayos clínicos adecuados, más disminuye el tamaño del efecto. Por lo tanto, hay poca o nula evidencia del efecto clínico relevante de este tipo de terapias en los síntomas pivotes del TDA, o sea, inatención, hiperactividad e impulsividad. Por lo tanto, aunque las terapias y todo lo demás que hacemos puede ayudar o favorecer en las comorbilidades o los impactos, los fármacos siguen siendo la mejor estrategia para la mejoría y la resolución del trastorno por déficit de atención. Nos hemos hecho algunos estudios al respecto. Uno, ¿no? La correlación característica entre los padres y los hijos, y observamos que hay una heredabilidad cerca del 75%, lo mismo que la talla. Y algo que también hemos estado trabajando es ahora sobre el uso de videojuegos. Incluso en Estados Unidos ya salió un videojuego que se llama Endeavor, donde a través de los videojuegos quieren hacer estas modificaciones. Nosotros establecimos, hay un videojuego que se llama Lopi, donde a través de videojuegos tratamos de establecer las mejorías que se dan en estos pacientes, y al final logramos ver que probablemente se puede hacer un entrenamiento a nivel de inatención, pero difícilmente ayuda a controlar los fenómenos de hiperactividad e impulsividad. Y bueno, me gustaría, ¿no?, compartir esto que escribimos con el doctor Francisco de la Peña, el doctor Juan David Palacio,
donde hicimos la declaración de Cartagena para el trastorno por déficit de atención, donde es importantísimo romper el estigma, ¿no? Romper el estigma, es decir, es un niño que está teniendo problemas de conducta, que está teniendo problemas de aprendizaje, que está teniendo problemas de atención, que se exacerbaron muchísimo durante la pandemia, y que hacer el reconocimiento temprano desde el consultorio del pediatra, poder decir, este niño tiene trastorno por déficit de atención, no es un problema de madurez, por lo tanto no se va a quitar con el tiempo y sí requiere una intervención, nos puede ayudar muchísimo. Entonces, como conclusiones, no, el tratamiento debe ser multimodal, la utilización de fármacos sigue siendo la piedra angular del mismo y son eficaces y seguros a lo largo del tiempo. Tenemos un libro que puede hablar de esto. Y bueno, recordarles que la semana que entra, ¿no? En la línea tenemos nuestro congreso, las jornadas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y que esperamos verlos ahí. Va a ser virtual totalmente, hay toda una serie de temas bastante padres y que yo esperaría que con esto pudiéramos pues que los tuviéramos presentes la semana que entra y que nos puedan acompañar. Bueno, van a ser casi las 10 en punto, entonces, Ana Lilia, no sé si quisieran preguntar algo, si quisieran, me encantaría saber si tienen preguntas, comentarios. Aquí está nuestra página de Cerebros en Desarrollo. Tenemos toda una serie de pláticas para padres, ¿no? Sobre el tratamiento, sobre lo que es TDA y sobre todos los problemas neurológicos que hemos trabajado muchísimo, y la página de la asociación. Ana Lilia, muchas gracias y no sé si tengan preguntas, comentarios. Sí, doctor, bueno, pues de antemano, muchísimas gracias por su excelente presentación. Yo sé que es una persona súper ocupada, por eso hoy lo perseguí en el en vivo de Cerebros en Desarrollo, pero bueno, ¿quién mejor para hablar de trastorno por déficit de atención que usted? Y bueno, aquí sí tenemos algunas preguntas. Nos pregunta la doctora Muñoz Brito si hay evidencia científica en el tratamiento con neuroestimulación magnética. Fíjate que cada vez está creciendo la información sobre neuroestimulación. Aquí habría que dividir entre la estimulación magnética transcraneal, la estimulación eléctrica transcraneal y la neuroestimulación. La estimulación magnética transcraneal es a través de una bobina que desafortunadamente el paciente no tiene que moverse. Ya hay varios estudios del doctor Lázaro Gómez, un cubano, donde ha demostrado que hay mejoría, pero en general la estimulación magnética se tiene que utilizar en pacientes adolescentes o adultos. Entonces, en adultos se puede utilizar. La estimulación eléctrica ha dado pobres resultados sobre la mejoría de los síntomas. Y la neuroestimulación, que se pone un electrodo, depende mucho del voltaje. Por lo menos se tiene que tener arriba de 2 o 3 microvoltios y aplicarse sobre las regiones frontales derechas para poder tener algunas mejorías. En realidad, donde pareciera que hay mejoría es básicamente sobre la atención. Hay pobres impactos sobre los fenómenos de hiperactividad y de impulsividad. Gracias. Nos pregunta el doctor Jesús Pérez Hernández, ¿cómo diferenciar las alteraciones de crianza con trastornos de déficit de atención? Eso es muy interesante y reconocer que los síntomas son síntomas persistentes, uno. Esto es que se tienen que presentar por más de 6 meses, que se van... Es bien interesante en el TDA porque no se modifica el síntoma, ¿no? Un chico impulsivo es impulsivo, los papás te pueden decir, doctor, era hiperactivo, impulsivo desde... Y los pediatras que ya tenemos más años, ¿no? Que estamos un poquito más grandes, pues el papá te dice, ¿no? Doctor, desde el primer año de vida, 2 años de vida, mi hijo ya no paraba, ¿no? Y no se ha modificado. Entonces, el niño sigue ganando habilidades, habla, pero persiste. En general, los problemas de crianza tienen más que ver con fenómenos de irritabilidad o de conducta, no tanto de inatención. Es súper interesante porque el proceso de la atención es un constructo que se va dando a lo largo de los años, de los primeros 6 años de vida, y en general no requiere de muchas... O sea, si son papás, no se han dado cuenta que no requieres de muchas cosas para que el niño vaya logrando. Claro, el fenómeno de lectoescritura, que ya es un fenómeno específico de aprendizaje, sí. Entonces, hay una consistencia muy importante. El síntoma no se modifica y el síntoma empieza a generar una disfunción. Sobre todo en estos niños que cognitivamente son bastante normales y que a pesar de entender que o darse cuenta que no pueden hacer las cosas, no lo pueden regular. Y aquí es donde partimos desde la perspectiva que
yo tengo que entender que muchas de las manifestaciones conductuales son dadas por el proceso biológico. Entonces, incluso el doctor Russell Barkley, ¿no? Que lo pueden oír, es increíble, decía que la mayoría de las conductas que tenemos, el 80% se pueden explicar es una base genética. Entonces, yo más bien les diría que la gran mayoría de los chavos que tengan así, piensen en TDA. No necesariamente para darle fármaco, ¿no? Porque de repente uno pensaría que TDA es igual a fármaco, sino por lo menos para decir, es un niño que necesita una intervención y generar estrategias de educación para padres con intervenciones muy puntuales les puede ayudar. Gracias. El doctor Francisco Gerardo Baños, presidente de la Federación Pediátrica del Centro, lo felicita y nos hace un comentario. Que los niños que han sido hiperkinéticos tienen tendencia a ser líderes en el ambiente en que se desarrollan en la etapa adolescente hasta ser adultos, pero va a depender del ambiente familiar y social. Definitivo. Muchas gracias. Sí. Nos preguntan, el doctor Jesús Pérez, ¿cómo evalúo si hay que regular la dosis en tiempo o con qué manifestaciones? Fíjate que eso junto con el doctor Francisco de la Peña, que él es el jefe de enseñanza del Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando establecimos el primer consenso latinoamericano de TDA, establecimos algo que se llama la mejor perspectiva clínica. Al carecer de un fenómeno o de un biomarcador, uno dice, bueno, ¿y en qué momento puedo decir que mi hijo está normal o que ya la hizo, ¿no? Entonces, en general, nosotros lo que intentamos es que el niño gane en funcionalidad, uno, y que esta funcionalidad haga que el niño se pueda desarrollar como el resto de sus compañeros. Entonces, yo lo que te diría es, si le das tratamiento y el niño empieza, o sea, si es un niño que pierde todo, pierde objetos, tiene broncas con sus amigos, si le das tratamiento y logras mejorar, aunque tenga algunos días malones, pero en general se da una mejoría, ahí estás en la dosis adecuada. Algo que nos pasó mucho en la pandemia es que, no sé si ustedes lo vivieron como pediatras, yo creo que todos lo vivimos, es que la mayoría de los chavos aumentó de peso cañón, ¿no? Dejó de hacer ejercicio y entonces pasaron varias cosas, ¿no? El 80%, hicimos una encuesta en el hospital, el 80% de los pacientes del hospital tuvieron problemas de sueño. Esto incrementó el consumo o el apetito, sobre todo de carbohidratos, y en la mañana subió de peso. Y entonces te das, y los papás se dan cuenta, cuando la dosis empieza a caer, inmediatamente vuelves a ver la sintomatología, ¿no? Entonces es cuando hay que hacer un pequeño ajuste del tratamiento. Sí. Nos pregunta... Que se da en dosis, se da en dosis. No se da en frecuencia, se da en dosis. Entonces, si estabas en 0.6 o en 1 y caes a 0.8, regresas a la dosis que debías de tener. Okay. Nos pregunta la doctora Magda Gabriela, la indicación de dar suplementos con omega 3, ¿se recomienda y qué dosis? Nosotros siempre lo recomendamos. La recomendación es que sean omega, de preferencia omega 3, pero el omega 3 tiene que tener DHA y EPA. El omega 3 se divide en DHA y EPA. Hay omega 6 y omega 9. Lo más importante son el omega 3, que tenga DHA y EPA y que tengan 1 gramo al día. Los cardiólogos recomiendan 750 miligramos al día, los nefrólogos 500, pero para la penetración adecuada del sistema nervioso central, 1 gramo al día. Y en general, en el estudio que hicimos, lo que demostramos es que te tardas 12 semanas en empezar a ver los efectos. Entonces, no es un efecto tan rápido. Ahora, a veces en preescolares con problemas de lenguaje, motrices o de atención, chavitos entre 3, 4 años, mi sugerencia es empezar con omegas, te aguantas 3 o 4 meses, puedes dar, dependiendo de la manifestación, ¿no? Un poco de terapia física, motriz, lenguaje, y ves la evolución. Y si no lo brinca, entonces ya replanteas el uso de fármacos. Sí. Nos pregunta la doctora Laura Nava que el uso de metilfenidato con dosis baja, ¿en cuánto tiempo genera una adaptación óptima? A ver, o sea, en general, la utilización de metilfenidato, el efecto lo debes de ver en 2 semanas. Entonces, si le das el tratamiento en 2 semanas no mejora, ajustas otra vez a la dosis que sigue. Lo que yo no aconsejo es empezar con dosis muy altas, porque entonces ahí puedes tener muchos efectos secundarios. Entonces, vale más la pena empezar con dosis bajas y que el papá te diga en 2 semanas, no vi ninguna mejoría y ajusta la dosis a viceversa.
La doctora María Isabel Martínez nos pregunta, yo creo que lo hemos escuchado, los papás siempre preguntan, ¿lo va a tomar de por vida? No, es muy interesante. El tratamiento no es de por vida. El tratamiento en promedio, por lo menos la sugerencia es mantenerlo 6 meses, promedio de 1 a 2 años. Los omegas sí se pueden tomar durante mucho tiempo y en general no hay contraindicaciones. En una de las pláticas que alguna vez dimos, decían que era mejor darlo en la comida al mediodía porque la liberación de ácidos biliares permite una mejor, que se absorben mejor a nivel de gastrointestinal. Los omegas, porque por ahí había una pregunta, se pueden tomar durante mucho tiempo. Metilfenidato, un buen promedio, 1 a 2 años. Y dependiendo del proceso evolutivo, uno lo suspende, permite que el chavo siga creciendo. Algo que me ha pasado es que ahora muchos de mis niños que ya crecieron, ¿no? Y que de repente lo tomaron 1 o 2 años, mejoraron mucho y de repente entrando a prepa, universidad, ¡pum! Como que volvieron a tener un bajón y ahí puedes volverlo a retomar durante un tiempo como para darle un empujón al chavo. Pero no son de por vida, ¿eh? Ni se vuelve flojo el cerebro. Eso es muy interesante. Hay una concepción de que si tomo metilfenidato no lo voy a poder soltar porque entonces no me voy a atrever a soltarlo. No. Es más, yo les puedo asegurar que la mayoría de los adolescentes o la mayoría de los chavos después de 1 año o 2 ya no se lo quieren tomar. Es una bronca que se lo sigan tomando y convencerlos que vale la pena en aquellos que ameritan. Otra estrategia que van a ver muy frecuente es en niños inatentos se puede dar de lunes a viernes. Metilfenidato sí puede utilizarse de lunes a viernes y suspender fines de semana. Normalmente a los que dejamos también en fines de semana son niños con gran hiperactividad e impulsividad que tienen muchos problemas sociales y que metilfenidato ayuda a que se regulen. Sí, la doctora o doctor Fran Sánchez nos pregunta qué otras intervenciones, además del manejo farmacológico, se podrían realizar en niños de 8 años que presentan problemas de lenguaje, aprendizaje, lectoescritura, sin un manejo previo. Se puede empezar, si no quieren empezar con fármacos, se puede decir, vamos a empezar con una terapia, doy suplementación con ácidos grasos omega 3 y veo cómo me va en 12 semanas. En general, nosotros lo que recomendamos es cualquier intervención que se dé, o puedes empezar nada más con terapias, le tengo que poner un tiempo, ¿no? Es decir, por lo menos doy 12 semanas y después de 12 semanas reevalúo. Y sobre esta reevaluación, entonces establezco si voy por buen camino o me regreso. Ahora, cada vez se está utilizando más la neuroestimulación y definitivamente como un proceso alternativo. Entonces, también la otra que pueden hacer, sobre todo en problemas de lenguaje, es utilizar neuroestimulación, como les decía, con por lo menos arriba de 2 milivoltios o estimulación magnética transcraneal como una primera estrategia antes de los fármacos. Gracias. Pues hay muchas felicitaciones, doctor. Tenemos desde Santa Catarina, Nuevo León, Acapulco, Chiapas, Culiacán y Querétaro, Tijuana y pues obviamente Toluca y los municipios que conforman el Estado de México. Pues no me queda más que agradecerle al doctor por su excelente presentación. Gracias también a nuestros asistentes, al doctor Francisco Gerardo Baños, a la doctora Beatriz Achundia, que es nuestra presidenta de Toluca, al doctor Víctor Gutiérrez y a la doctora López Gachuz, que inicialmente estaba coordinando y tuvo que atender otra situación en este momento. Y bueno, muchas gracias. Para mí es un honor que me haya permitido estar con ustedes. Gracias, María Isabel. Ahí me estuvo siguiendo y les agradezco mucho por su atención. Que estén muy bien. Linda noche. Gracias. Y bueno, cada día nos damos cuenta que pues la importancia que tenemos en la salud de la infancia, pero más allá de eso, pues lo que va a representar en la vida adulta de nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, les comento, nuestra siguiente y última sesión del año va a ser el 14 de diciembre con el tema ¿cuáles son mis emociones positivas y cómo logro mi bienestar? Los invitamos, es el segundo martes de mes y les haremos llegar el link de acceso. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.